Hoy vamos a ver la nacionalización del petróleo mexicano, la era de Lázaro Cárdenas. Hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año y hoy se cumple en este día. Te recuerdas que en tus brazos me dormía, que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. La vez pasada estábamos viendo cómo el personaje de la muerte de Artemio Cruz representa, por un lado, representa los ideales de la Revolución Mexicana, pero también un hombre que se acomodó, que se metió en el poder, que utilizó a una hacendada, a una rica heredera para hacerse con la hacienda, y que una vez que logra coronar sus ideales se desprende de todo lo que fueron sus sueños. O sea, logra sus proyectos pero pierde los sueños, y de cómo su hijo, que sí conserva los sueños vivos, va a morir peleando en la Guerra Civil Española. Estábamos viendo eso y estábamos contando que van a llegar los republicanos. Están llegando los españoles en este momento, los refugiados republicanos. ¿Por qué y de qué manera? Resulta que aquí se va a formar un lío muy grande en el cual México va a tener un papel importantísimo. México, como es el resultado de una revolución, es naturalmente por su propia evolución un proyecto completamente antifascista. Entonces eso va a hacer que tenga una política muy clara en cuanto a la apertura. Por eso es que a México va a llegar Trotsky, por eso es que México va a apoyar a los republicanos en la guerra civil, primero a la República, y cuando estalla la Guerra Civil Española, cuando va a estallar entre los republicanos, que eran los anarquistas, los socialistas, los comunistas, y los republicanos moderados, y los de los nacionalistas, que era el clero, la iglesia y el ejército, comandado por las tropas de Franco, que había hecho la rebelión el 18 de julio de 1936. Cuando estalla la Guerra Civil Española, México toma claramente partido por los republicanos y va a mandar hombres y va a mandar armas y va a quedar profundamente comprometido con la Guerra Civil Española. Allá va a estar, en uno de esos lugares va a estar Octavio Paz, allá van a llegar los brigadistas internacionales. O sea, estos brigadistas, que son toda esa cantidad de voluntarios que van a llegar de todas partes del mundo a apoyar a la República, porque la República era la utopía, era el último pedazo que quedaba de esa confrontación entre el socialismo y el fascismo, que había empezado en Alemania y que se había extendido por todas las diferentes jóvenes repúblicas de Europa, que una a una fueron cayendo. Entonces, en ese momento, cuando se produce ya, España es el último reducto, todos los demás ya han caído, y por eso significa la utopía, y para México va a ser importantísima España, y México le va a dar con todo el corazón su apoyo a los españoles en el 5º Regimiento, en los brigadistas internacionales. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º Regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto. La Guerra Civil Española va a determinar los bandos que después se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial, y el carácter antifascista de los mexicanos va a ser una pieza clave en todo este engranaje en el continente americano. Entonces resulta que los mexicanos están comprometidos con todos los hierros, están apoyando a los republicanos de todas las maneras posibles. Entonces, cuando la República pierde la guerra, además porque la República estaba sola, tenía el apoyo de la Unión Soviética y tenía el apoyo de México, pero mientras que los nacionalistas tenían el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, de la Legión Cóndor, que fue las que les dio las armas y la tecnología para hacer de esta guerra una carnicería terrible. Entonces, y mientras los republicanos estaban apoyados era por los poetas, gente que ha llegado de todas partes
a apoyarlos, sin voluntarios que cruzaron todas las fronteras y, como decían, sin más pretensión que ir a morir a Madrid, que no eran por gloria, ni por dinero, ni por fama, iban a morir a Madrid. Entonces, allá estaban todos los poetas, todos los intelectuales, y allá, como estamos diciendo, estaba Octavio Paz. Mientras tanto, en México, Frida está haciendo campaña por la República, Frida Kahlo, toda la gente está haciendo campaña por la República. Laura Díaz, el otro personaje de la otra novela de Carlos Fuentes, está haciendo campaña por la República. Todo el mundo está apoyando a la República en México, y en 1939 la República es derrotada. Y ya en ese momento ganan las fuerzas de Franco con el apoyo de la Legión Cóndor, ganan las fuerzas de Franco. Los republicanos van a quedar en una derrota terrible, porque como esta era una guerra civil de tanto nivel de polarización, no va a haber vida para ellos en España, entonces van a tener que irse. Pero se tiene 1 millón de exilados, 1 millón de muertos en 3 años y 1 millón de exilados. Entonces salen con esas cobijas en esas escenas interminables de las fotos de Robert Capra, de toda esta gente saliendo con las cobijas, de esas niñas chiquitas en las estaciones, en la mitad de ninguna parte, viendo a ver cuál va a ser su destino. Cuando los republicanos salen derrotados, con la amargura de haber perdido la guerra, vagando por el mundo a ver a dónde llegan, en ese momento los mexicanos les abren los brazos de par en par. Los mexicanos adoptan una política clara de recibir a los refugiados, y en ese momento llegan barcos de Guernica, barcos llenos de niños vascos huyendo de los horrores de la guerra civil, barcos que van a llegar por la Veracruz, barcos que van a llegar a Guadalajara, barcos que van a llegar con estos niños tratando de salvarlos del horror y dándoles una vida en México. Otros que van a llegar a la Unión Soviética, que también recibirá mucha gente de la guerra civil, pero México va a crear un puente entre los republicanos que están saliendo de España y su propia nación. Ahí va a llegar la oficialidad del gobierno de la República, ahí va a llegar Manuel Azaña, y ahí van a llegar los eximios intelectuales de ese momento en que España estaba produciendo un pensamiento enorme en las letras y en todas partes. Van a llegar a México, y como ya hemos dicho, esta intelectualidad española, sumada a la grandeza de la cultura mexicana que en ese momento se estaba dando, va a producir un efecto multiplicador que va a hacer que México sea aún más poderoso culturalmente. Lo va a convertir en un hito cultural sin precedentes, ese encuentro entre la intelectualidad del mundo republicano y la gran cultura mexicana que se ha venido gestando a lo largo de toda esta historia y a lo largo de la era de Vasconcelos, de los años 30 que está pasando todo esto. Entonces aquí se resignifican las relaciones entre México y España, porque ya no son los gachupines, ya no son los conquistadores, ya no son aquellos cuyo odio fue parte de lo que en un momento cohesionó la temprana formación del nacionalismo mexicano. Ya son hermanos, hermanos de ideas, hermanos de lucha, hermanos de ideales. Entonces, estos republicanos son ahora su más entrañable aliado de corazón. Por eso, si usted le pregunta a un republicano de esos que todavía están vivos, por los mexicanos tendrá solo elogios, solo recuerdos maravillosos, porque México abrió su gran corazón a todos estos republicanos, y ahora se volvió una fusión. Ahora España ya no son los gachupines, sino los hermanos, y ellos distinguen, y estos republicanos van a ser para ellos su ideal, y empieza México con esto una tradición antifascista. Por eso es que les digo que allá se refugió Trotsky cuando lo estaban persiguiendo, que allá llegan los republicanos, o sea, es como un espacio abierto para todos los perseguidos, y va a tener una política de brazos abiertos. Pero con los republicanos son ellos los que les dan un lugar en el mundo cuando salen derrotados de la amarga final de la Guerra Civil Española. Es en México donde su corazón va a encontrar una segunda patria. Es allá, fíjese las paradojas de la historia. México había sido muy importante en la era del Imperio Español. Ahora que no hay imperio, sino un país roto, fragmentado, dolido por la guerra civil, lleno de heridas, son los mexicanos los que le van a dar la mano y el corazón abierto a los españoles. Esto es muy importante, porque ratifica el carácter antifascista de México, porque fusiona dos intelectualidades eximias, la republicana con la mexicana, y porque
digamos, potencializa ese momento histórico tan brillante que están viviendo en ese momento los mexicanos. Aquí está pasando una cosa, para poder entender la era de Lázaro Cárdenas y lo que va a ser la nacionalización del petróleo, hay que entender cómo estaba el mundo en los años 30. Y el mundo en los años 30 va a estar determinado por una circunstancia histórica de esas que nadie se imagina que pueden suceder, pero que cuando pasan van a cambiar totalmente el curso de la historia. El crack del 29, la crisis del capitalismo en Wall Street, el derrumbe de la economía. Entonces Estados Unidos sufre el derrumbe de la economía en ese mediodía del 29, cuando empieza a caer toda la economía, y esto es una devastación. Esto es una devastación gigantesca la que va a ocurrir, porque va a arruinar a los Estados Unidos, y en su coletazo va a arruinar a todo el mundo. También va a llegar a Europa el coletazo de la crisis del 29. En Estados Unidos las escenas se vuelven dantescas, porque además esto coincide con un momento en que la tierra estaba completamente agotada por un ciclo de siembras que daba siempre la misma producto y no se hizo, por el arado, había un manejo, digamos, ecológicamente perjudicial de la tierra, y se volvió polvo, y el polvo se levantaba en grandes polvaredas, y esa imagen de los carros saliendo de las granjas, que eran una polvareda inmensa, y saliendo hasta que se les acabara la gasolina y quedaran en la mitad del camino. Esto va a ser un golpe terrible para los Estados Unidos, la Gran Depresión. Y cuando viene la Gran Depresión, aquí hay dos salidas históricas diferentes. El producto de la Gran Depresión en Europa, el efecto de la crisis del 29 en Europa, como Europa está todavía muy herida de la Primera Guerra Mundial, sus repúblicas son muy jóvenes, sus democracias apenas están naciendo, lo que va a producir es una sensación de tragedia y de desesperanza que va a servir de caldo de cultivo al fascismo. El nazismo y el fascismo tienen mucho que ver para su surgimiento y su apoyo histórico en la crisis del 29. O sea, en Europa la crisis del 29 precipita la llegada del fascismo al poder, porque va a producir una situación de caos y de desesperanza terrible que hace que se entreguen en manos del totalitarismo fascista los europeos, en una lucha que se dio país por país y que terminaba en España. O sea, esta lucha entre el fascismo y el socialismo empezó en Alemania con los espartaquistas, siguió por Hungría, siguió por Italia, empezó por todas partes, y el último reducto era España. Cuando en España gana Franco, ganan las fuerzas del fascismo, pues ya Europa está casi, digamos, preparada para la Segunda Guerra Mundial. Ya se están desatando esas fuerzas. La Guerra Civil Española termina en julio del 39, y el 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien Europa vira hacia el fascismo como reacción al cataclismo económico de la crisis del 29, en Estados Unidos va a pasar otra cosa completamente diferente. En Estados Unidos va a subir al poder un hombre que se llama Franklin Delano Roosevelt. Este Franklin Delano Roosevelt es un gran estadista, es un hombre de verdad que le cabe el universo en la cabeza. Este tipo va a transformar las relaciones de América Latina con Estados Unidos, y va a crear al interior de su país una cosa que se llama el New Deal, el nuevo trato. Ese nuevo trato consiste en generar empleo, sacar a los Estados Unidos del fondo del abismo de la Gran Depresión, generar empleo a la lata, como sea, y eso va a crear un estado benefactor y va a empezar a crear condiciones de tejido social importantísimas en Estados Unidos para poder despegar de la era de la Gran Depresión. Entonces iba a crear una situación en la cual es muy importante un buen contacto con América Latina. Ya no va a ser la política del gran garrote que tenía Teodoro Roosevelt, en la que era intervenciones directas, todas estas intervenciones que se habían hecho en Haití, en diferentes lugares. Ahora
la idea es sacar las bases, abandonan Haití, abandonan los últimos lugares que habían invadido y empiezan a plantear una política de buena vecindad. Hay que tener buenas relaciones con América Latina, eso es muy importante, y a medida que los vientos de guerra van soplando, Roosevelt la tiene cada vez más clara, que el carácter antifascista de los mexicanos es su mejor garantía de alianza. Los mexicanos son antifascistas porque, como dijimos, son hijos de una revolución. Y en la Primera Guerra Mundial los alemanes les habían pintado pajaritos en el sentido de que si los apoyaban ellos podrían levantar a los mexicanos contra los Estados Unidos para recuperar los territorios que les habían arrebatado en la guerra de Estados Unidos con México. Con eso llegó a coquetearles a Alemania, y los mexicanos nada, por mucha que fuera la bronca, son nada. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a soplar los vientos de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento los mexicanos la tienen clara, son antifascistas de toda. Y para Roosevelt eso es muy importante, porque necesita a México como su gran aliado y porque teme ese coqueteo que tienen Argentina y Brasil y el Uruguay con el fascismo. O sea, por ahí hay una filtración. Acuérdese que el Brasil tuvo bandeos para un lado y otro, ¿no? Una época en que importaron una cantidad de alemanes en Santa Catarina, que es que para mejorar la raza, cuando las ideas del fascismo llegaron al Brasil. O sea, ahí había una ambigüedad tan supremamente indefinida, que precisamente en Brasil y en Argentina fue donde eventualmente se refugiarían los nazis cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Ese carácter no claro, esa posibilidad de penetración fascista que en ese momento había en Argentina y en Brasil, hace que para los Estados Unidos y para Roosevelt sea muy, pero muy importante que México esté con ellos. Y México está con ellos sin ninguna duda. México frente al fascismo no tiene ninguna ambigüedad. Y entonces eso va a determinar una alianza importantísima. La relación entre México y los Estados Unidos es una relación de amores y odios. Ahorita vienen los amores, estamos de picos, porque somos aliados incondicionales contra el fascismo, y porque para Roosevelt la buena vecindad con México es un plan fundamental de su estrategia continental. Es que el Roosevelt la ve venir, sabe lo que va a venir y se está exponiendo las pilas. A él no lo cogen fuera de base, porque el hombre sabe de qué va todo y sabe el papel que México está cumpliendo. Entonces México y Estados Unidos están en ese momento de corazón a corazón. Ay, corazón lindo. Corazón, no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. En estos momentos de corazones están dos dirigentes eximios. O sea, que raras veces pasa que se encuentran dos duros a la misma hora y en el mismo momento. Aquí, en esta época de los 30, se van a encontrar dos grandes. Uno es Theodore Roosevelt, un hombre pero a carta cabal, y ese tipo es el que la tiene clara y es el que va a pedir todo el tiempo, cuando ya esté la guerra, que por favor apoyen a los ingleses, que no los vayan a dejar solos, que es muy importante. Él era el del cuento de: si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? Para él, lo de México era sumamente importante. Y en México vas a unir al poder un gigante, otro de esos personajes legendarios. Nosotros hemos estado atravesando los héroes mexicanos desde los tiempos de Hidalgo, de Morelos, desde los tiempos de sus dirigentes indígenas, pasando por Hidalgo, por Morelos, pasando por Villa, por Zapata. Bueno, ahorita va a venir otro tipo, por Juárez. Ahorita viene otro de los legendarios, Lázaro Cárdenas. Este tipo es un grande. Este tipo estuvo peleando en la revolución y siempre estuvo con calle.
de una manera u otra siempre estuvo con Calle, fue también, y fue brillante, o sea, en la revolución él va a ser el general a los 25 años, es un tipo muy interesante, es un tipo autodidacta, apenas si tuvo educación primaria, pero él leyó libros toda la vida y se convirtió en una persona ilustrada a pulso, se hizo a sí mismo, fue un hombre de la revolución, un hombre de una integridad impresionante y un hombre de una lucidez y de una genialidad que ya les voy a contar. Este tipo es que se tengan de lo valiente. Entonces resulta que este tipo siempre estuvo con Calle, que es el único que va a sobrevivir a la hora del té, Plutarco Elías Calle. ¿Se acuerda que Calle estaba desde los días de Obregón? ¿Estaba ya montado? ¿Se acuerda que va pasando primero Madero, luego viene Huerta, bueno, luego Carranza, luego finalmente va a terminar Obregón y Calle? Siempre nosotros decimos Obregón y Calle como una pareja, como un dueto, ¿cierto? Y entonces Obregón va a ser asesinado, Calle va a subir al poder y Calle va a estar gobernando de todas las maneras posibles. Pues tanto que decían que aquí quedaba el Palacio Presidencial, pero enfrente quedaba el que gobernaba. Entonces, Calle está detrás de los hilos del poder, pero siempre está detrás del poder, o sea, el poder lo tiene Plutarco Elías Calle, de todas maneras. Entonces, en un momento de esos, sube como presidente Lázaro Cárdenas. Cuando Cárdenas sube, a pesar de ser un protegido de Calle, se da cuenta que si él quiere gobernar, no puede gobernar con Calle, porque Calle siempre es el dueño del paseo. Entonces lo que hace es que lo saca del poder y lo exilia, lo manda para el exilio. Eso lo habíamos visto en el corrido, en el programa pasado, cuando dicen que Calle se quería eternizar en el poder, pero vino un hombre de verdad que era Lázaro Cárdenas y lo sacó. En el corrido donde habíamos visto cómo Obregón estaba sano, se llamaba Traiciones Políticas, que Obregón estaba sano y estaba tranquilo, y lo matan los cristeros, y luego entonces sube Calle, y finalmente cuando Calle ya se quiere eternizar, Lázaro lo saca de ahí, y sube y empieza a gobernar. Lázaro Cárdenas va a montar realmente la estructura del Estado del PRI. Lázaro va a montar esta estructura tan rara, que es una especie de Estado partido paternalista, benefactor, papacito, todo que va a ser el PRI. Va a empezar a integrar cada uno de los sectores. A cada uno le va a montar primero el ejército. ¿No es que el ejército es el que ha hecho los levantamientos, las guerras civiles, la revolución? Ese ejército que tienen ahí en ese momento es el ejército de la revolución. Venga para acá. De ahora en adelante el poder lo va a tener la presidencia. Lo quitamos del ejército porque hasta ahora están mandando los generales y se lo damos al presidente. Pero ustedes tienen voz y voto en las decisiones, o sea, no los estoy marginando, los estoy integrando, ¿ok? Bueno, entonces vamos con el ejército, a lo bien. Luego empieza a integrar diferentes sectores, los trabajadores. Venga pues, vamos a trabajar el tema de los derechos. Entonces a ustedes vamos a hacer una gran confederación de trabajadores, en donde todos estén unidos al Estado, y el Estado vele por los intereses y los derechos de los trabajadores. Venga para acá los trabajadores. Este hombre va a ser, de verdad para Dios, con todos los hierros y de la manera más extensa que hasta entonces se haya hecho, la reforma agraria. Lo que va a ser la aplicación de la reforma agraria. ¿Se acuerda que esto en el norte había quedado como embolatadito? Bueno, pues este hombre lo hace efectivo. Este hombre se va a meter con la reforma agraria y se va a meter de una manera total. Y esto es lo que va a darle la credibilidad entre el mundo campesino y el mundo indígena, porque la hace en el norte y se asegura de que las tierras del sur también estén distribuidas entre los indígenas, en el norte a manera de cooperativas, en un esquema más parecido, digamos, a los que se está usando en el socialismo. Pero hace la reforma agraria y le entrega la tierra a la gente. Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Con la reforma agraria, este hombre se va a notar un hit, porque ahí sí la va a hacer de verdad. No es que le dé a cada uno un rancho, la idea es una cooperativa.
La idea es, digamos, más una cooperativa, pero es una cooperativa de tierras donde todo el mundo tiene tierras de todas maneras. A esas cooperativas las vamos a llamar ejidos. Esos ya no son los ejidos indígenas que habían dejado los españoles para la población indígena, no, pero se llaman así, igual. Entonces la reforma en el norte, que no estaba del todo consolidada, la va a consolidar Lázaro Cárdenas a un nivel y en una extensión tan grande que él es realmente el que va a aplicar la Constitución de verdad. Entonces, en ese momento ya el sector campesino y el sector indígena apoyan a Lázaro Cárdenas porque tienen la reforma agraria, la tienen en la mano, por un lado. Por otro lado, el ejército lo apoya y es leal a él porque le ha dado voz y voto, y digamos el poder presidencial que Lázaro Cárdenas llega a tener no amenaza el poder del ejército, lo comparte, o sea, a lo bien, para nada. A los empresarios les va a dar un proyecto económico que lo haga viable también. A la iglesia también la va metiendo ahí sin problema, o sea, no, de ninguna manera excluyen la iglesia, no faltaba más. Y de esa manera se va haciendo a todos los sectores de la sociedad mexicana, que los campesinos, que los sindicatos, o sea, los trabajadores, que los indígenas, que la iglesia, que el ejército, que los empresarios, hasta llegar a tener todo el poder de México, hasta llegar a tener un Estado que es todo, todo. Es un Estado papá, es un Estado benefactor, es un Estado integrador, es el tejido social que va a articular el proyecto de la nación mexicana. Ya lo hace Lázaro Cárdenas. Cuando ya tiene todo el poder montado, cuando ya la tiene clarísima, cuando todo el mundo está con el hombre a lo bien, cuando todo el mundo le cree, cuando tiene semejante consenso, además el hombre es un claro que no se va a reelegir, de ahí para adelante no puede haber reelección. Y en el momento en que a él le toque terminar su periodo, él es el primero en bajarse del poder para garantizar que él va a ser el primero en poner el ejemplo de no hacerse reelegir, porque por eso era que habíamos hecho una revolución, ¿se acuerda? Y ese peligro siempre estaba latente, pues el hombre dice no va a haber reelección. Pero cuando ya tiene a todo el mundo en sus manos, cuando ya logra articular alrededor de sí mismo y el Partido Revolucionario Institucional, este partido va a hacer todo. Por eso les digo que es muy raro, porque es un partido que además es Estado, pero sí es autoritario, digamos, pero no es fascista, no o sea, pues sí es vertical en la medida en que pues el partido manda todo, pero como el partido integra a todo el mundo dentro de la sociedad, finalmente no hay nadie que no derive sus intereses y sus derechos de la existencia misma del partido. Eso es un caso único en México, pero allá funciona de esa manera, funcionó casi todo el siglo XX, casi 80 años funcionó así. Cuando el hombre hace eso, se va a lanzar a la tremenda, y la tremenda es aplicar la Constitución. Entonces, con la Constitución ¿se acuerda que era la reforma agraria? Listo, se le tiene. Empezaron a hacer una huelga. Lázaro Cárdenas había sido gobernador de las zonas petroleras durante el tiempo en que gobernaba Calle. Entonces el hombre sabía cómo era la cosa con las multinacionales. Y el hombre sabía cómo eran las petroleras de difíciles para tratar con la gente. Y el hombre la sabía y, mejor dicho, tenía la jugada clara. Y entonces, en ese momento, el petróleo ya es muy importante. Inglaterra ha tomado la decisión de la vida, cambiar la fuente energética. Cuando Inglaterra cambia en su naval, en su gran naviera, los buques de carbón por buques de petróleo, el petróleo ha entrado en la era en que va a mandar el mundo, porque Inglaterra en ese momento era el mundo entero, era el Imperio Británico en su esplendor. Entonces va a tener intereses en todas partes, entonces va a tener intereses en el Medio Oriente, en todos lados, y el mundo empieza a ser mandado por lo que llaman las 7 hermanitas, que son dos, la Anglo-Persian y la Shell en Europa, y el resto son norteamericanas. Entonces está en la era del petróleo, pero los norteamericanos encontraron petróleo en Estados Unidos. Paradójicamente lo encontraron en Texas y en Oklahoma, o sea, territorios que antes eran de México. Ahí mismo va a haber petróleo. Todos los mexicanos dicen, bueno, si hay tan cerquita, pues debía haber acá. Mientras que Inglaterra
como no es una isla, ella va buscando por el mundo entero de dónde va a conseguir el petróleo. Y por eso es que se va a apoderar del Medio Oriente, y por eso es que le van a hacer zancadilla al Imperio Otomano. El petróleo va a determinar la caída del Imperio Otomano. Mejor dicho, eso ahí de todo va a pasar, porque Inglaterra necesita el petróleo. Entonces Inglaterra tiene intereses petroleros en México. ¿Cómo te parece? Entonces, los trabajadores de la petrolera británica, de las petroleras británicas, hacen una huelga para pedir alza de salarios. Lázaro Cárdenas les dice: no señores, no hay necesidad de hacer huelgas y aquí todos somos amigos. Venga, ¿sabe qué? Hagamos una comisión para que vaya y hable con las petroleras y evalúe si las petroleras, dentro de su rentabilidad, pueden subirle a ustedes los salarios sin empezar a experimentar pérdidas, y de esa manera, directamente con la petrolera, vamos a arreglar el tema de los salarios, y usted no me da la huelga a mí, ¿me entiende? Yo más bien voy directamente con la petrolera. Van a nombrar a un personaje que dirige esa comisión. Ese tipo es importantísimo. Se llama Silva Herzog. Ese hombre va a ser a la economía mexicana el equivalente de Vasconcelos a la educación en México. Va a ser un hombre que va a dar el proyecto que va a hacer viable la nación mexicana. Entonces el hombre va y habla con los petroleras, hace los cálculos y dice: no, con el billete que estos sí hacen, sobrados les alcanzan a subir los sueldos a los obreros, eso sí, no te preocupes. Y da el informe, es viable. Las petroleras le pueden subir los sueldos a los trabajadores sin problema. Entonces, que se los suban. Pues yo no sé si todo lo que quieran, pero se puede, o sea, es viable. Entonces Lázaro Cárdenas nos dice: bueno, compadres, a subirle los precios del trabajo a los trabajadores, a subirle el salario. Pero los británicos no quieren hacer eso, no porque económicamente no puedan, que pueden, por supuesto que pueden, sino por el precedente político tan inquietante. ¿Qué tal que le dé por lo mismo a los venezolanos, donde también tienen intereses? ¿Qué tal que le dé por lo mismo a los bolivianos, donde también tienen intereses? ¿Qué tal que se le ocurra la idea a los del Medio Oriente, que todavía hasta ahora están empezando a hacer estos tratos? Cuando se dieron cuenta, los del Medio Oriente ya estaban más empeñados que nada. Entonces, por principio de intereses en el mundo, Gran Bretaña se niega. Entonces ahí empieza un pleito, y entonces Lázaro Cárdenas dice: ah, no, bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer? Entonces ahí empieza un pleito, que sí, que no, que tales, que no sé qué, y en ese momento Lázaro Cárdenas toma la decisión más importante del mundo, y es que sale por la radio de su momento, pues. En la radio donde se ha transmitido el siglo XX, en la radio donde escuchamos en su momento la declaración de la Segunda Guerra Mundial de Chamberlain, en la radio donde se definirían más adelante la consigna para la Revolución de los Claveles, que terminaría con la dictadura en Portugal, en la radio va a salir la declaración más importante y trascendental del México moderno. El presidente Lázaro Cárdenas se levanta por la mañana de aquella noche que les digo que no debió haber dormido ni poquito, y anuncia por la radio que acaba de nacionalizar el petróleo en México. Mira, te digo, aquello fue tenaz, como un rayo, ¿me entiendes? Entonces todo el mundo, ¿cómo? Pues a ver, va a nacionalizar el petróleo mexicano. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución que dice que México es dueño del subsuelo, ¿no ve? Y el petróleo está en el subsuelo. Cuarto punto de la Constitución de 1917. Ya la aplicamos todita, la reforma agraria se le tiene, ya la está haciendo en el norte. La separación entre el Estado y la Iglesia, lo hicimos ya. La alfabetización también. Ahora viene la parte que les digo, la nacionalización del petróleo. Y en ese momento la cosa es de tal tamaño que la Gran Bretaña rompe relaciones con México. Pues bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues se va. La amenazan con el bloqueo más impresionante, que de ahí no salga un barril. Las 5 corporaciones norteamericanas se paran en las pestañas y dicen qué van a hacer. Pero Roosevelt, y aquí va nuestro cuento, Roosevelt tiene mucho más interés en la alianza estratégica con México como un bloque antifascista que en los intereses de las compañías privadas. Porque dice, bueno, qué pesar con ella, ¿cierto? Pero lo que pasa es que yo sí necesito a México aquí conmigo, hombro a hombro, porque la que se viene es mucho más brava que los intereses de estas compañías con el petróleo. Así que mejor dicho, que se defiendan como puedan. ¡Qué caray! Mientras que las compañías, la Anglo-Persian
no es una compañía privada de Inglaterra, sino que depende directamente del almirantazgo, y eso está ahí con el MI5, y mejor dicho, es parte del poder mismo del Imperio Británico. En Estados Unidos son compañías privadas. Entonces Roosevelt dice, no, a mí me va a pesar con ustedes, pero primero mi primaria, aquí con México toca lo que se necesite. Y esa coyuntura tan particular, tan extraña, tan inusual, que estén estos dos hombres en el poder, que se haya presentado semejante ocasión, y que Roosevelt la tenga clara, que más importante que los intereses de las compañías es el interés de Estados Unidos como nación, y el interés de Estados Unidos como nación va a estar es precisamente en la alianza con México, tanto que cuando Lázaro Cárdenas ya no sea presidente de México, él va a ser nombrado por parte de los mexicanos como el encargado de vigilar el frente del Pacífico en caso de un ataque japonés. Porque es que mire la cosa cómo se puede poner, ¿ve? O sea, si llegara a atacar Japón, ¿por dónde ataca? Por el Pacífico. Entonces ahí necesitamos a México de llavería. Sí, o sea, Roosevelt la tiene clara en la importancia de lo que puede pasar. Inclusive el bloqueo, un momentico, en que una de las petroleras gringas, chiquita, rompió el bloqueo, le compró el petróleo y se lo vendió a los alemanes y a los italianos. Y no, mira, error, eso no se puede hacer. Entonces, cuando nacionalizan el petróleo, en ese momento esto no hubiera sido posible, no lo hubieran permitido los intereses estratégicos de las potencias, y no lo hubiera permitido los Estados Unidos jamás, si no estuviera la Segunda Guerra Mundial en ciernes. Y si no tuviera Roosevelt la grandeza y la claridad política para entender lo que estaba en juego más allá de los intereses de aquel o de aquel otro. Eso hace posible digamos que México se haya podido quedar con el petróleo suyo. Y al quedarse con el petróleo suyo, eso sí se vuelve, mire, 6 horas de celebración en las calles del Distrito Federal. La gente sale a las calles a abrazarse cuando sale el anuncio por la radio, festivales y carnavales en todas partes. El petróleo va a ser mexicano, ha nacido Pemex, Petróleos Mexicanos, y eso va a darle la viabilidad histórica a México. Y Silva Herzog va a ser el hombre que va a montar el modelo económico de sustitución de importaciones, que México se financia a sí mismo. No produce tanto petróleo como para el mundo, pero sí para los mexicanos. Y eso va a hacer posible que ellos tengan su propio país. Y eso le va a dar un orgullo a los mexicanos, que ya estaban picaditos, que ya estaban muy contentos, pero el ser capaces de ser dueños de sus propios recursos y de su subsuelo, el haber aplicado la Constitución como toca y el haber hecho la reforma agraria y el tener el petróleo, va a hacer que el nacionalismo mexicano se consolide en un proyecto económico y en un proyecto nacional viable, y que la cultura mexicana sea para ellos aún mucho más adorable, mucho más entrañable, mucho más certera, mucho más cercana. Esto le va a dar la fuerza en el siglo XX a los mexicanos. Bonito es ser querido, venaiga que lo formo. Todo lo que tenga que ver con México, su folclor, cada uno de sus rincones de su patria, qué bonito es todo México, México lindo, México adorable. Ellos, mejor dicho, si son nacionalistas con la nacionalización del petróleo, lo que pasa es que se enamoran de México los mexicanos. Entonces, ese nacionalismo temprano que vimos que se ha formado en tiempos del mestizaje, que se había consolidado con el enfrentamiento con Francia y la manera como lo sacaron, que se había convertido en un proyecto de un imaginario histórico con la revolución, que se convierte en un proyecto de alfabetización con Vasconcelos, ahora se convierte en un proyecto económico que nos llena de orgullo, porque haber tenido el valor, el coraje para poder emprender esto y salir airosos, va a ser una cosa impresionante para ellos. Y le va a dar a Lázaro Cárdenas el lugar que tiene en la historia. Por eso les dije que íbamos a ver uno grandote, 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 Lázaro Cárdenas. Entonces, y esa alianza con Roosevelt
va a ser muy importante porque garantiza que Estados Unidos no se oponga. Sí, las multinacionales se van a poner bravas, pero Roosevelt está con los mexicanos y los mexicanos con Roosevelt. Ahí es cuando van a hacer un trato. Y ese trato significa que van a estar aliados, de verdad van a estar aliados, y van a estar aliados de una manera tal que muchísimos mexicanos van a ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Los mexicanos han estado presentes en la historia de los Estados Unidos en muchas ocasiones y en sus guerras también en sus libros. Lo que pasa es que no aparecen en sus libros de historia, pero sí murieron con ellos y pelearon con ellos en los Estados Unidos. Se fueron para la Segunda Guerra Mundial y murieron en Europa con los norteamericanos peleando los mexicanos. Ahora, aquí va a haber otro tema que es fundamental, digamos, de esta alianza, y es que cuando la Segunda Guerra Mundial estalle, o sea, todo esto es para cuando estalle la Segunda Guerra. Roosevelt la tiene clarísima, y en el momento en que le toque a Lázaro Cárdenas bajarse del poder, se baja del poder Lázaro sin problema, y es cuando el mismo gobierno mexicano que sigue después lo va a nombrar el encargado de defender el frente del Pacífico en caso de que atacaran los japoneses. Porque como no sabemos hasta dónde llegue la guerra, Estados Unidos interviene, pero no sabe cómo va a salir eso, ni por dónde van a atacar, ni qué va a pasar, nada. Se mete y todavía eso estaba todavía estaban sin definir muchas cosas. Mientras los Estados Unidos tiene todos los hombres en el frente, peleando en el norte del África, peleando en Italia, peleando en Francia, mientras todos los hombres están en el frente, las mujeres están en las fábricas. Las mujeres van a salir de los campos, van a salir de sus casas, van a salir de sus cocinas, van a sacar los pantalones de los maridos que están colgados en el closet y se los van a poner para ir a trabajar a las fábricas. Las mujeres van a construir el armamento. ¿De dónde cree que salen los tanques? ¿De dónde cree que salen los cohetes? ¿De dónde cree que salen los aviones? Son las mujeres con sus propias manos haciendo el armamento que Estados Unidos va a utilizar para ayudar a Europa a derrotar a los nazis. Y la intervención de los Estados Unidos, como la vimos en su debido momento en las guerras mundiales, fue definitiva. Mientras tanto, ¿quién se encarga del campo? ¿Quién se encarga del campo? Las mujeres están en las fábricas, los hombres están en el frente. ¿Quién se encarga del campo? ¿Quién garantiza la comida en los Estados Unidos? Los mexicanos. Entonces, por esta alianza, los mexicanos van a cultivar las naranjas, van a cultivar los viñedos, van a pasar masivamente la frontera para darle una mano a los Estados Unidos en el momento en que está enfrentando la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que le permite a los Estados Unidos tener cómo enfrentar semejante guerra sabiendo que en casa las cosas están funcionando, porque ellos, como la guerra no sucede en su territorio, pero ellos tienen que ir a poner el pecho para poderle dar el quiebre que se necesitaba para poderle ganar a los nazis. Entonces, en casa las cosas tienen que funcionar. Y en casa funcionan las cosas en una parte importante, porque los mexicanos están en el campo. Entonces, ahí nos vamos a juntar con unos que estaban allá desde siempre, que nunca se fueron en el momento en que Estados Unidos se llevó los territorios mexicanos. Entonces, ahí hay una gente que quedó, 4 gatos, pero hay que quedaron, como Anthony Quinn en Un paseo por las nubes, ¿se acuerda? Ese tipo tenía un viñedo allá de varias generaciones antes, como en una película que se llama Mi Familia, que es una saga de la historia mexicana. Hay un tipo tan viejo que le decían el Californio, porque estaba allá desde cuando eso era mexicano. Bueno, ahí había un combo original, que siempre ha estado ahí. Pero va a llegar una cantidad de gente, una cantidad increíble de gente, atravesando la frontera en un pacto. Estados Unidos se lleva a esos trabajadores porque necesita braceros, necesita soldados en el frente, todos los que se puedan, braceros en el campo, todos los que se puedan, necesita toda la ayuda que se le pueda dar, y es México el que le va a dar la ayuda. Y eso es lo que va a llevar tanta gente a la frontera. Y esta gente en la frontera, cuando lleguen, cuando se queden en esa situación en la cual son mexicanos, pero están viviendo en territorios, ahí va a haber un asentamiento gigantesco. Esta gente va a tener hijos, van a seguir las siguientes generaciones, y estaban allá desde cuando los llamaron, porque es que hay un momento en las guerras mundiales en que Estados Unidos necesita las manos mexicanas para poder trabajar en los viñedos y en el campo.
Europa después, en la posguerra, cuando ya logra reconstruirse y empieza la prosperidad, necesita a los trabajadores africanos para que hagan los oficios que los europeos ya no van a hacer. Entonces los trabajadores africanos, que hoy les parecen tan terribles, fueron invitados a la prosperidad cuando Europa despegó después de la reconstrucción. Los trabajadores mexicanos que hoy atraviesan esas cantidad de cosas en las fronteras fueron invitados a darle una mano a los Estados Unidos cuando estaba peleando la Segunda Guerra Mundial. Esos trabajadores van a tener sus hijos allá. Esos hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos van a tener una denominación histórica nueva que va apareciendo en nuestro relato, chicanos. Y ahí va a empezar una línea fronteriza que va a dar una situación eventualmente crítica entre los Estados Unidos y México, que todavía no tiene ningún viso de solución. Y esas son historias de las que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del coraje de Lázaro Cárdenas, del pueblo mexicano que lo apoya, de la formación del PRI, de los republicanos que llegaron en barcos, desesperados a recibir la mano, la ayuda, la bienvenida y el gran corazón de los mexicanos, desde todo este México que está saliendo adelante, desde la coyuntura de la crisis del año 30, de la Segunda Guerra Mundial que está en ciernes, de la Guerra Civil Española que desbarata España, y de México que llega a tener un papel altivo, grande, crucial e importantísimo en esta increíble coyuntura de los años 30 en el siglo XX. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.